Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 23 de un total de 46 que forman un curso de control estadístico de calidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación de desempeño de la carta SUMAC. Significa suma acumulada. En inglés se dice QSUM. En inglés el nombre es QSUM. Bien, eh, usualmente el desempeño de una carta de monitoreo. Usualmente el desempeño se evalúa con el PLC, el promedio de longitud de corridas. Para el caso de una carta SUMAC bilateral, esta es la fórmula que se utiliza para obtener el PLC de la carta bilateral. Vea usted, cuando el PLC, tratándose de la carta SUMAC, cuando el PLC no tiene superíndice, se refiere a la PLC de la carta bilateral. Cuando el PLC tiene superíndice positivo, se refiere al PLC de la carta hacia arriba. Cuando el PLC tiene superíndice negativo, se refiere al PLC de la carta hacia abajo. Entonces, el PLC bilateral para una carta de suma acumulada, SUMAC, es igual a esta expresión. Debemos conocer el PLC de la carta hacia arriba y el PLC de la carta hacia abajo. Recuerde que si es carta bilateral, se están aplicando las dos cartas simultáneamente, hacia arriba y hacia abajo. Entonces necesitamos conocer el PLC de la carta hacia arriba, el PLC de la carta hacia abajo, ambos calculados para el mismo valor de mu. En este caso de mu, porque es una carta que está vigilando el valor de la media. Ambos calculados en el mismo valor de mu, cuyo PLC bilateral se quiere conocer. Entonces sería 1 entre el PLC de la carta hacia arriba más 1 entre el PLC de la carta hacia abajo, y el resultado de esta suma se eleva a la menos 1. Y eso nos va a dar el PLC bilateral. Ya hemos dicho que para la carta SUMAC es muy complicado obtener el PLC hacia arriba y el PLC hacia abajo, pero Sigmund desarrolló una fórmula que da muy buenas aproximaciones y es la que vamos a usar aquí. Ya la mencionamos antes, perdón, ya la mencionamos antes, así que sigue siendo la misma fórmula. Por eso aquí al PLC le estamos poniendo superíndice positivo y negativo, los dos signos. ¿Por qué? Porque es la misma fórmula que se aplica para los dos casos, para la carta hacia arriba y para la carta hacia abajo. Lo que cambia es la manera de calcular el valor de delta. Bien, para la carta hacia arriba, el PLC hacia arriba, el valor de delta se calcula de esta manera. Mu, que es la media para el cual queremos conocer el PLC bilateral, menos mu sub 0, menos la constante K correspondiente a la carta hacia arriba, entre la sigma de X bar. Mientras que para la carta hacia abajo, el valor de delta se calcula de esta manera. Se invierte el orden de esta parte. Mu sub 0 menos el valor de mu, que es el valor de la media cuyo PLC bilateral queremos calcular, menos la constante de la carta hacia abajo entre la sigma de X bar. Entonces la diferencia está con la manera en cómo se calcula el valor de delta, dependiendo si es carta hacia arriba, si es carta hacia abajo. Vea usted que el valor de delta depende de mu, el valor de la media cuyo PLC queremos conocer. El valor de la constante B es fijo, este no depende del valor de mu, así que siempre el valor es el mismo para todos los casos. Y se calcula de esta manera. Para el PLC hacia arriba, B es igual al valor de H, el límite de control de la carta hacia arriba, de la sigma de X barra, más 1.166. Entonces, aquí ponemos aquí el valor de H de la carta hacia arriba. Y el valor de B para el PLC de la carta hacia abajo es algo similar, pero aquí colocamos el valor de H de la carta hacia abajo. H superíndice menos es el valor de H que se utiliza en la carta hacia abajo, de la sigma de X barra más 1.166. Entonces, bueno, estrictamente hablando, también el valor de B es diferente porque va a depender me refiero diferente para el tipo de carta, porque va a depender del valor del H que tenga la carta hacia arriba
y para este caso del valor de H que se tenga para la carta hacia abajo. Entonces, ya resolviendo estas cantidades, si delta es diferente de 0, esta fórmula nos da el valor del PLC unilateral, ya sea hacia arriba y ya sea hacia abajo. El PLC hacia arriba, el valor que resulta aquí del PLC hacia arriba se pone en esta parte. El valor que resulte de aquí, calculando el PLC de la carta hacia abajo, lo que resulte para el PLC de la carta hacia abajo, se pone aquí. Y después, aplicando esta fórmula, obtendríamos el PLC bilateral. Si delta es igual a 0, entonces el PLC de la carta hacia arriba es b cuadrada y el PLC de la carta hacia abajo es b cuadrada. Y ya teniendo estos valores, se colocan aquí y aplicando esta fórmula tendríamos el PLC bilateral si delta es igual a 0. Entonces, si delta es igual a 0, lo que ponemos aquí es la b cuadrada de la carta hacia arriba y lo que ponemos aquí es el valor de b cuadrada de la carta hacia abajo y aplicamos esta fórmula. Bien, aquí tenemos una tabla para el mismo ejemplo que hemos ido comentando. Aquí está el valor de mu sub 0 bajo control. Y aquí tenemos el PLC de la carta hacia arriba. Aquí tenemos el valor del PLC de la carta hacia abajo. En este caso coinciden porque el valor de mu1 y mu2 dijimos que es simétrico con respecto a mu sub 0. Y aplicando la fórmula que ya comentamos para obtener el PLC bilateral, entonces se obtiene este resultado finalmente. Entonces, el PLC de la carta SUMAC bilateral, para el ejemplo 5, el PLC de la carta bilateral sería que también es una cantidad muy grande. Aquí tenemos estas columnas, el valor delta para la carta hacia arriba, y aquí en esta columna tenemos el valor delta para la carta hacia abajo, correspondiente a cada valor de mu. Bien, vea usted, aquí quise agregar este valor intermedio que está muy cercano al 223, 223.5 y el 222.5, para que usted vea el siguiente detalle. El PLC hacia arriba y el PLC hacia abajo, ambos son cantidades grandes, o sea, son cantidades comparables. Entonces, por ejemplo, si el valor de la media se incrementa a 223.5, pues este sería el PLC de la carta hacia arriba, este es el PLC de la carta hacia abajo, y aplicando la fórmula para el PLC bilateral se obtiene este resultado. Aquí lo explicamos en la parte de abajo con más detalle. Para mu igual a 223.5, el PLC hacia arriba sería este resultado. Usted lo puede comprobar aplicando la fórmula de Sigmund, ya lo explicamos en videos anteriores. Y si aplicamos la fórmula de Sigmund para el PLC de la carta hacia abajo, para mu igual a 223.5, ya esa parte lo dejamos como ejercicio. Si usted aplica la fórmula de Sigmund, obtiene este resultado que está aquí. Ya tenemos el PLC hacia arriba, el PLC hacia abajo, para una media de 223.5. Y finalmente, para el PLC bilateral, aplicamos esta fórmula. 1 entre el PLC de la carta hacia arriba, 1 entre este número, más 1 entre el PLC de la carta hacia abajo, 1 entre este número, y el resultado de esta suma se eleva a la menos 1. Entonces, si usted resuelve esta expresión numérica, va a obtener este resultado, que sigue siendo un número muy grande. Quiere decir que entonces la carta SUMAC bilateral, para cuando la media, a partir del momento en que la media se incrementa a 223.5, el PLC de la carta bilateral será de 171.647 muestras. Bien. Y de manera similar se calcula el resto de los valores del PLC bilateral, que es esta columna. Bien, quise comentar con detalle este valor porque para el resto de los valores, 226, 230, 235, vea usted que
un PLC es tremendamente enorme y el otro es pequeño. Es pequeño comparado con el que es enorme. Por ejemplo, ve usted aquí para 230. El PLC la puso más arriba para 230 18.3. Mientras el PLC de la SUMAC, carta SUMAC hacia abajo, claro que es enorme. Esto significa 1.88 por 10 a la 12. Sería entonces este punto decimal, habría que moverlo 12 lugares a la derecha para dar con el valor del PLC. Claro, es entendible porque recuerde que la carta SUMAC hacia abajo está diseñada para detectar únicamente reducciones en la media. Entonces, detectar un incremento pues va a ser prácticamente imposible para la carta hacia abajo. Entonces, esto es enorme. Cuando calculamos este cociente 1 entre este número, pues se hace prácticamente cero. Por eso, para este caso, por ejemplo, esto va a ser prácticamente cero y únicamente va a quedar 1 entre 18.3. Y el recíproco de 1 entre 18.3, pues va a ser lo mismo, 18.3. Entonces, por eso, por ejemplo, para el PLC bilateral hacia arriba, vea usted que los valores coinciden con el PLC de la carta hacia arriba, porque el PLC de la carta hacia abajo es prácticamente infinito, es enorme. Y repito, al calcular este cociente, pues se hace cero. Y lo mismo pasa con el PLC bilateral de valores por debajo de mu sub 0. Y el fenómeno es a la inversa. El PLC de la carta hacia arriba se vuelve prácticamente infinito, ¿sí? Mientras el PLC de la carta hacia abajo se vuelve cantidades pues normales, mucho más pequeñas. Y se repite el mismo fenómeno que ya comentamos acá. En este caso, al calcular 1 entre el PLC de la carta hacia arriba, pues este cociente va a ser prácticamente cero, porque el denominador, que son estos números, el denominador va a ser prácticamente infinito, entonces el recíproco es cero, y únicamente queda esta parte. Entonces, eso explica el fenómeno de que el PLC bilateral, para valores mayores a mu sub 0, se reduce al mismo valor del PLC hacia arriba. Y el PLC bilateral de valores de mu por debajo de mu sub 0, pues se reduce al valor del PLC de la carta hacia abajo. Bien, de esta manera el usuario tiene una idea del desempeño de la carta bilateral, el PLC bilateral. Ya lo hemos comentado antes. Si estos valores no le convencen del PLC, entonces en la fórmula de Sigmund puede manipular el valor de H hasta que logre valores que considere adecuados o convenientes. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.